Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta serie de videos a partir de hoy realizaremos un análisis acerca de los principales estudios clínicos que fueron presentados en el Congreso Europeo de Cardiología 2024 que se desarrolló en Londres hace varias semanas. Iniciaremos con el análisis del estudio Helios-B. Introducción. La cardiomiopatía por amiloidosis de transtirretina resulta de acumulación de fibrilas de amiloide de transtirretina variante o de tipo selvática en el corazón. Helia conduce a falla cardíaca progresiva, arritmias, declina en el estado funcional y la calidad de vida del paciente, conduce a hospitalizaciones incrementadas y a supervivencia reducida. Al momento, la tendencia es hacia tener un diagnóstico más temprano de dicha patología y a obtener un manejo mejorado de la falla cardíaca. Los pacientes contemporáneos, por tanto, tienen enfermedad menos avanzada y son manejados con tafamiris, inhibidores SGLT2 y diuréticos. El estudio Helios-B evaluó una molécula terapéutica denominada vutrisiran, que es un inhibidor del RNA mensajero que produce o que puede contribuir a la generación de esta molécula de transtirretina en el hígado. El vutrisiran es administrado subcutáneamente de manera trimestral. El objetivo del estudio fue establecer la eficacia y la seguridad de vutrisiran en una población de pacientes con cardiomiopatía amiloidótica por transtirretina contemporánea. Observen ustedes lo que ocurre. Decíamos que el vutrisiran inhibe la producción hepática tanto de la transtirretina selvática como de la transtirretina variante, es decir, de la transtirretina hereditaria. La trayectoria de la enfermedad, si es que no utilizamos fármacos. Los tetrámeros de transtirretina circulantes son inestables y se depositan las fibrilas de amiloide tóxicas como resultado de la transformación de estos tetrámeros en monómeros. Se depositan, en el tejido de múltiples órganos. Helio conduce a falla cardíaca y a arritmias cardíacas e incrementa la mortalidad y la hospitalización por falla cardíaca. Cuando se administra el vutrisiran, se piensa, y esa es la hipótesis antes de realizar este trabajo, que hay un rápido desdoblamiento, una rápida ruptura de la transtirretina, es decir, una rápida inhibición de su producción en el hígado. Helio, por tanto, previene el depósito de fibrilas de amiloide, conduce a un mejoramiento o a una estabilización de falla cardíaca y arritmias y, obviamente, se piensa que conduce a una mortalidad y a una hospitalización por falla cardíaca reducidas. Esta es la hipótesis que los autores manejaron antes de iniciar este estudio. Diseño del estudio. El estudio Helios-B fue un estudio doble ciego randomizado en pacientes con amiloidosis por transtirretina con cardiomiopatía. Este estudio evaluó a vutrisiran versus placebo. Vutrisiran administrado en forma de inyección subcutánea cada 3 meses, 25 miligramos, o placebo administrado subcutáneamente también cada 3 meses. El estudio randomizó a 655 pacientes en total
Estos pacientes tuvieron amiloidosis por transtirretina, tanto hereditaria, es decir, la variante, como la de tipo selvática. Tuvieron además una cardiomiopatía confirmada e historia médica de falla cardíaca sintomática. Tuvieron una clase funcional menor o igual a 3 de New York Heart Association, una distancia en la caminata de 6 minutos de al menos 150 metros y niveles de NT-proBNP en la línea de base de más de 300 picogramos por ml y menores de 8.500 picogramos por ml. Sin embargo, en los pacientes con fibrilación auricular, los niveles de NT-proBNP fueron mayores de 600 picogramos por ml y menores de 8.500 picogramos por ml. Hubo criterios de exclusión. El principal, la presencia de falla cardíaca clase 4 por New York Heart Association. También un score de enfermedad polineuropática de al menos 3 en la visita de screening, es decir, aquellos pacientes que utilizaban ya por lo menos una muleta por su problema polineuropático no fueron admitidos en el estudio. Hubo un periodo de screening que duró 45 días. Se hizo posteriormente una randomización 1:1. Y los puntos finales primarios fueron un resultado compuesto de mortalidad de toda causa y de eventos cardiovasculares recurrentes durante el periodo doble ciego. Es decir, en los meses 33 a 36. Se hizo un análisis tanto en la población total como en la población con monoterapia, es decir, en la población que no recibió tafamidis en la línea de base. Los puntos finales secundarios fueron cambio desde la línea de base hasta el mes 30 en la distancia de la caminata a 6 minutos, el cambio desde la línea de base hasta el mes 30 en la calidad de vida, evaluada por el cuestionario de Kansas City, la mortalidad de toda causa a lo largo de 42 meses y el cambio desde la línea de base hasta el mes 30 en la clase funcional New York Heart Association. Este estudio incluye a una población contemporánea con características de base balanceada a lo largo de los dos brazos. La población total dividida en el grupo placebo, N igual 328, vutrisiran, N igual 326, balanceados en todas estas características de acá, en la edad, en el género, en el porcentaje de pacientes con amiloidosis con cardiomiopatía hereditaria, 11.9% en placebo, 11.3% en vutrisiran, en la clase funcional New York Heart Association, en el estadio de enfermedad de amiloidosis por transtirretina, en la cantidad de caminada en metros en la línea de base, en la caminata de 6 minutos, en el cuestionario de Kansas City, en el nivel de NT-proBNP de la base, en la troponina de base, etc. Es decir, todos los pacientes en los dos grupos tienen características balanceadas, casi similares, o similares desde el punto de vista estadístico. Cabe recalcar que en el caso del uso de medicaciones de fondo efectivas como tafamidis, inhibidores de SGLT2 o diuréticos, en la línea de base aproximadamente 40% de los pacientes en ambos grupos de tratamiento, tanto en placebo como en vutrisiran, estuvieron con tafamidis. En el seguimiento, en la población de monoterapia, es decir, cuando empezaron solamente con vutrisiran y no con tafamidis, durante el periodo doble ciego, aproximadamente 21%, pues recibieron también vutrisiran en el grupo de vutrisiran, recibieron tafamidis en el grupo de vutrisiran y recibieron en el 22% aproximadamente tafamidis en el grupo placebo. En el caso de los inhibidores de SGLT2, en la línea de base aproximadamente 3% estuvieron recibiendo
este tipo de fármacos en los dos grupos de tratamiento, y en el seguimiento durante el periodo doble ciego, aproximadamente 35% de los pacientes en el grupo de vutrisiran recibieron inhibidores de CGLT2. Igualmente, aproximadamente 31% en el grupo placebo también recibieron estos inhibidores de CGLT2. En el caso de los diuréticos, en la línea de base, aproximadamente 80% en ambos grupos de tratamiento estuvieron recibiendo los diuréticos. La iniciación ambulatoria o la intensificación de diuréticos después de la primera dosis fue aproximadamente del 56% para el placebo y de 48% para vutrisiran respectivamente. Cabe recalcar, y esta podría ser una limitación del estudio, los pacientes no fueron randomizados a tafamidis en la línea de base. Sin embargo, los pacientes con tafamidis en la línea de base fueron generalmente más saludables basados en la clase funcional New York Heart Association, basados en el nivel de NT-proBNP, en la distancia 6 minutos en la caminata y en el score de Kansas City, que nos da una idea de la calidad de vida. Y estos son sus resultados. En el punto final primario hubo una reducción estadísticamente significativa en el compuesto de mortalidad de toda causa y eventos cardiovasculares recurrentes. Alcanzó aproximadamente un 28% de reducción en la población total. Es decir, vutrisiran fue mucho más efectivo que placebo para reducir estos dos compuestos del punto final primario. Observen ustedes cómo los autores han realizado dos tipos de análisis. Un análisis primario en el cual se hizo pues una agrupación de todos los eventos cardiovasculares recurrentes y de mortalidad de toda causa, y también se hizo un análisis de tiempo hasta el primer evento, sea de mortalidad o sea de eventos cardiovasculares recurrentes. Y nosotros vemos que en los dos tipos de análisis el hazard ratio está por debajo de 1, lo cual significa que vutrisiran es superior a placebo para reducir este punto final primario. Observen ustedes aquí en la gráfica de Kaplan-Meier, en la cual existe en el eje Y la libertad de eventos cardiovasculares o de mortalidad de toda causa con respecto al tiempo de seguimiento de cada uno de los pacientes. La curva en rojo corresponde a vutrisiran y la curva en negro corresponde a placebo. Quiere decir que vutrisiran, al final del estudio, ¿no? Existe más pacientes con libertad, es decir, sin eventos cardiovasculares o sin mortalidad de toda causa en el grupo vutrisiran, como se ve acá, que en el grupo placebo. Los resultados, además, son consistentes a lo largo de análisis de sensibilidad múltiple, que incluye también el radio de ganancia, que es una técnica estadística muy conocida. En esta diapositiva nosotros vemos que el efecto es nominalmente significativo en ambos componentes del resultado compuesto, en cada uno de los componentes del compuesto primario y también en el compuesto total, es decir, en el punto final primario total, durante el periodo doble ciego, es decir, entre los meses 33 y 36. Hay un efecto similar tanto en mortalidad de toda causa como en eventos cardiovasculares recurrentes tomados en forma individualizada como partes del punto final primario. Miren ustedes, cuando se toma en cuenta el punto final primario compuesto, la reducción es significativa, aproximadamente un porcentaje de reducción de 28% en la población total de vutrisiran con respecto a placebo. Y cuando se toma en cuenta los componentes, por ejemplo, la mortalidad de toda causa en el periodo doble ciego, se ve que existe una reducción aproximada del 31% de mortalidad de toda causa cuando se usa vutrisiran frente al placebo. Igualmente, cuando hacen los autores una revisión de Poisson para eventos cardiovasculares recurrentes, encuentran que la reducción del radio de riesgo relativo es aproximadamente del 27% en el grupo de vutrisiran, es decir, existe una reducción significativa de eventos cardiovasculares recurrentes en el grupo de vutrisiran frente al placebo. Cuando se hace un análisis del punto final secundario, que es mortalidad de toda causa a lo largo de 42 meses,
no de 33 a 36 meses, como decíamos en el slide anterior, sino 42 meses, existe una reducción estadísticamente significativa de tiempo hasta mortalidad de toda causa en el grupo de vutrisiran. ¿Cuánto de reducción? Pues acá está. El hazard ratio en el modelo de Cox está en 0.64, lo cual significa que hay aproximadamente un 36% de reducción de tiempo hasta mortalidad de toda causa a lo largo de 42 meses en el grupo de vutrisiran. Acá, por ejemplo, en la gráfica de Kaplan-Meier, la probabilidad de supervivencia ajustada que está en el eje Y se grafica en función del seguimiento, el tiempo de seguimiento en meses. Y sí se ve que si nosotros tomamos en cuenta que la curva roja es de vutrisiran y la curva gris es de placebo, vemos nosotros que la probabilidad de supervivencia al final del periodo, es decir, a los 42 meses aproximadamente, es superior en el grupo vutrisiran, que está en rojo, frente al placebo. Cuando se hace un análisis de subgrupos preespecificado, esto hay que tomar muy en cuenta, es preespecificado. No es que los autores vieron que tenían mayores beneficios los pacientes de vutrisiran en determinados grupos y por eso pusieron acá en el cuadro o incluyeron a estos grupos aquí en el cuadro. No, los subgrupos fueron previamente preespecificados. Ya en la elaboración del proyecto de investigación se indicaron los grupos, subgrupos para poder analizarlos estadísticamente al final del estudio. Y aquí, por ejemplo, ¿qué vemos? El beneficio es consistente a lo largo de todos los subgrupos preespecificados. Por ejemplo, pero hay mayores beneficios en pacientes, miren ustedes acá, menores de 75 años. Miren. Acá el hazard ratio, tanto el límite inferior como el límite superior está por debajo de 1. En pacientes con niveles de NT-proBNP de menos de 2000, también miren ustedes aquí, tanto el límite inferior como el límite superior al hazard ratio están por debajo de 1. En pacientes con, también existe, por ejemplo acá, en pacientes con el tipo de enfermedad de amiloidosis por transtirretina, es más beneficioso, por ejemplo, en aquellos que tienen el tipo de amiloidosis por transtirretina de tipo selvático. Miren ustedes acá, los límites inferior y superior del hazard ratio están por debajo de 1, ¿no? ¿En dónde más encontramos? Ya, aquí también encontramos esto. En aquellos pacientes en que no se usó el tafamidis en la línea de base, hubo un mayor beneficio del vutrisiran frente a los pacientes que recibieron tafamidis en la línea de base. Vemos nosotros acá en el gráfico de Bosque que esta línea, el límite inferior y el límite superior de esta línea que representa el hazard ratio, a los intervalos de confianza del hazard ratio, están los dos por debajo de 1. Ahora, en aquellos pacientes en quienes no se usó tafamidis en la línea de base, es decir, estuvieron con vutrisiran en monoterapia, los resultados también son estadísticamente significativos. Se encuentra una reducción del 33% en el punto final compuesto primario y de 35% en mortalidad de toda causa, como se ve en los dos gráficos de Kaplan-Meier. Es decir, el vutrisiran generó un beneficio estadísticamente significativo sobre estos resultados, sobre estas variables del compuesto final primario, tanto en pacientes totales, es decir, la población total, como en pacientes que iniciaron sin tafamidis en la línea de base. Pero cuando se hace también un análisis de aquellos pacientes que recibían tafamidis en la línea de base, se encuentra lo mismo. Hay tendencias favorables en el subgrupo tafamidis en la línea de base, tanto en el compuesto primario, hay un 22% de reducción acá, ¿no? Y también en mortalidad de toda causa, hay un 41% de reducción al final del estudio. En aquellos pacientes, repito, que estuvieron recibiendo tafamidis en la línea de base. Miren ustedes, resultados muy consistentes.
Hay también un impacto favorable sobre medidas múltiples de progresión de la enfermedad. El Vutrisiran mantiene la capacidad funcional, el estado de salud y la calidad de vida. Hay un impacto estadísticamente significativo relativo al placebo. Esto en la población total. Miren ustedes, este es lo que observamos en el primer gráfico. Aquí es el cambio mediano a lo largo del tiempo observado en la distancia caminada a los 6 minutos, es decir, en la prueba de los 6 minutos de caminata, en el tiempo de seguimiento. Miren, nosotros sabemos que en general en cualquier paciente con esta entidad nosológica, con cardiomiopatía en amiloidosis por transtirretina, la distancia caminada se reduce significativamente a lo largo del tiempo, con o sin tratamiento. Pero miren ustedes cuando comparamos el Vutrisiran aquí con el placebo. Esta es la posición inicial en la línea de tiempo. Esta es, le ponemos como 0. Nosotros observamos que al final, en el grupo de Vutrisiran, que corresponde a la línea roja, se mantiene estable esta distancia. No cambia, no se reduce tanto. Pero en cambio, en la curva gris, esta distancia caminada se reduce significativamente a lo largo del tiempo de seguimiento. Entonces, gráfico 1, esta distancia caminada durante 6 minutos se mantiene estable a lo largo del tiempo en el grupo Vutrisiran, mientras en el grupo placebo se reduce esta distancia caminada, es decir, el paciente está peor desde el punto de vista funcional. Igual ocurre con el cuestionario de Kansas City. El cuestionario de Kansas City nos da una valoración de la calidad de vida del paciente. Puntúa entre 0 puntos, que es muerto el paciente ya, hasta 100 puntos, que es la mejor calidad de vida. Entonces, los pacientes, claro, en general, con o sin tratamiento, reducen su calidad de vida a lo largo del tiempo. En general, pacientes con esta entidad nosológica, con cardiomiopatía, en amiloidosis por transtirretina, reducen su calidad de vida. Pero miren ustedes la curva roja que corresponde a Vutrisiran acá. Si 0 corresponde al punto inicial, el puntaje de Kansas City se mantiene constante a lo largo del tiempo. Pero en cambio, en el grupo de placebo, el puntaje del cuestionario de Kansas City se reduce, es decir, se reduce significativamente la calidad de vida en el grupo placebo. Por ello, nosotros deducimos que el Vutrisiran mantiene la capacidad funcional, el estado de salud y la calidad de vida de los pacientes. Y cuando se realiza un análisis del impacto de Vutrisiran sobre una enzima cardíaca, el NT-proBNP, que es un biomarcador cardíaco pronóstico bien establecido de mortalidad en cardiomiopatía, en amiloidosis por transtirretina, sí, encontramos que tanto en la población total como en la población de monoterapia, el cambio de NT-proBNP es menor. Es decir, existe un incremento menor del NT-proBNP a lo largo del tiempo en el grupo Vutrisiran que en el grupo placebo. Y esto es también fundamental recalcarlo. Cuando se realizan los autores un análisis del perfil de seguridad, ven que el Vutrisiran fue bien tolerado. El perfil de seguridad se califica realizando un análisis de la incidencia o de la tasa de eventos adversos serios, eventos adversos severos o eventos adversos que conducen a discontinuación del tratamiento. En este caso, se ve claramente en números absolutos y también en tasas que no hay una diferencia significativa entre placebo y Vutrisiran en la población total en lo que se refiere a eventos adversos. Pero en lo que se refiere a muertes, sí, el Vutrisiran tiene un 15% de tasa de muerte frente a 19.2% de tasa de muerte en el placebo, que realmente favorece al grupo de Vutrisiran. Cabe recalcar que la mayoría de eventos adversos fueron leves o moderados. Eventos adversos cardíacos fueron similares o más bajos con Vutrisiran comparado con placebo. No se vieron eventos adversos de al menos 3% más frecuentemente con Vutrisiran comparados con placebo. Estas son las conclusiones que los autores señalaron en el Congreso Europeo de Cardiología 2024.
El vutrisiran alcanzó significación estadística en los puntos finales primarios y en todos los puntos finales secundarios. La mortalidad de toda causa y los eventos cardiovasculares recurrentes se redujeron en una población contemporánea con cardiomiopatía en amiloidosis por transtirretina, incluyendo el uso sustancial de terapia de fondo con tafamidis o inhibidores de SGLT2. Se demostró beneficio significativo en medidas clínicas múltiples de progresión de enfermedad, como también en los niveles de NT-proBNP, que habíamos dicho que es un marcador de mortalidad en esta enfermedad. Los resultados son consistentes a lo largo de todos los subgrupos preespecificados, incluyendo pacientes en monoterapia con vutrisiran y en aquellos con tafamidis en el de fondo en la línea de base. Los perfiles de tolerabilidad y seguridad fueron aceptables, como previamente hemos demostrado en el slide anterior. Si se aprobara, vutrisiran tiene el potencial de llegar a ser el estándar de cuidado para pacientes nuevamente diagnosticados y para aquellos que progresan en terapias estabilizantes. Como comentario, podríamos decir que hay ciertas limitaciones de este estudio. Primero, el tafamidis fue una terapia de fondo permitida en la línea de base para la cual los pacientes no fueron randomizadamente asignados. Es decir, nosotros con el estudio Helios-B no podemos establecer una comparación entre vutrisiran y tafamidis en el compuesto del punto final primario. 2. El análisis de subgrupos no tiene suficiente poder estadístico para obtener conclusiones en el grupo que tomó tafamidis en la línea de base. Tomemos en cuenta solamente que el 40% de los pacientes estuvieron tomando tafamidis en los dos subgrupos, tanto en el vutrisiran como en el grupo placebo. 3. En el análisis primario, se trata a eventos cardiovasculares recurrentes y a muerte en forma igual. De todas maneras, cuando se hace otro tipo de análisis, como se señaló, cuando se ve, por ejemplo, se hace un análisis de las variables individuales del punto final primario, se ven los mismos resultados. Y cuando se usan otras técnicas estadísticas, igualmente los resultados son consistentes. 4. Hay una proporción excesiva de hombres de raza blanca en los dos grupos de estudio. Pero tomemos en cuenta que la incidencia de esta enfermedad, de la cardiomiopatía en amiloidosis por transtirretina, pues se presenta con mayor frecuencia en este grupo poblacional. Raza blanca, varones. 5. Hay una baja proporción de pacientes con amiloidosis por transtirretina variante, es decir, esta amiloidosis por transtirretina hereditaria. Apenas aproximadamente un 11% de pacientes en los dos grupos. Por tanto, no podemos establecer, porque no hay suficiente poder estadístico, no podemos, establecer conclusiones definitivas sobre el uso de vutrisiran frente al placebo en este grupo poblacional. Cardiomiopatía en amiloidosis por transtirretina hereditaria. En la T-tipo hepática, plenamente probado. Vutrisiran mejor que placebo para reducir mortalidad de toda causa y eventos cardiovasculares recurrentes. Muchas gracias a ustedes por su atención.